La voz a ti de vida, un programa de la Asociación Cultural Naufragio. Y también vamos a saludar a nuestro primer entrevistado, ya que lo tenemos conectado, que es Pedro Amorós. Muy buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, pues siempre nos gusta comenzar con un pequeño texto, fragmento de la persona a la que entrevistamos. Y en este caso, pues lo hemos seleccionado para que Piedad lo lea. Adelante, Piedad. La idea no se le va de la cabeza. Lástima que no le hayan dado la habitación 507. Recuerda el cuarto perfectamente, con una gran cama cubierta casi por completo el espacio. La única ventana daba a un patio interior estrecho, lo que acentuaba la sensación de claustrofobia. Una pequeña mesa y una silla completaban el ajuar de la habitación. Allí estaba ella, al borde de la cama, de espaldas, desnuda. Todo había ocurrido muy rápido. Sin embargo, el momento del goce fue eterno. Los cuerpos entrelazados en un silencio ritual. Apenas se pronunciaron palabras, pero no llegaron hasta el final. En un momento determinado, el hechizo se rompió y todo volvió a la normalidad. Los cuerpos separados, él, cansado, durmiendo. Ella, despierta, acaso esperando, acaso soñando. Cómo se desperdician las oportunidades que nos confiere la vida. Nunca más volverá este momento. Se ha acabado. Se ha difuminado en el tiempo. Pedro Amorós nació en Murcia en 1966. Escritor, historiador, doctor en Historia Antigua por la Universidad de Murcia. Ha publicado las novelas Bajo el arco en ruina, El recodo del río y La extraña victoria, con el que ganó el segundo premio Oscar Wilde de novela. También la obra de teatro La Tricensi, una historia romana, y El exilio de Dante. Los ensayos Jano ante el espejo, con el que logró el segundo premio Rarabi de ensayo, y La plegaria de Eos, y el libro de historia La tradición en Platón. Es traductor de Luc Brisson, El papel del mito en Platón y su prolongación en la antigüedad. Tiene un blog, Pedro Amorós, blogspot.com, también su web, pedroamorosjuan.com, y es colaborador de La Opinión de Murcia. Y bueno, ya nos hemos saludado antes y aquí le hemos traído este programa por la novela, el libro de relatos, Un aire de extrañeza. Y bueno, la primera pregunta que queremos hacerle es que precisamente el último relato, que se llama así, Un aire de extrañeza, recoge elementos y motivos de los anteriores. ¿Tenía esta intención a la hora de publicar, de escribir el libro? La verdad es que la pregunta que me haces permite explicar un poco lo que es la organización del libro. Efectivamente, cuando llega la hora de editar el libro, que está compuesto de 16 relatos, había que plantearse un poco cómo iba a organizar los textos. Efectivamente, tal como tú comentas, todos los relatos, los 16 relatos, apuntan hacia ese último relato que da título al libro, que se titula Un aire de extrañeza. De hecho, en el prólogo del libro, el catedrático de literatura de la Universidad de Alicante, Ángel Luis Prieto de Paula, ya había señalado que el libro tiene un claro sentido ascensional, es decir, que todos los relatos apuntan hacia el último. Evidentemente, esa era mi intención, porque lo que pretendía al organizar los relatos es que, como en ellos hay varios motivos e historias y personajes que se van repitiendo, a la hora de organizar el libro pensé que la mejor forma de tratarlo y de organizarlo era conseguir que los relatos tuvieran ese sentido ascensional para que pudiesen leerse casi como una novela. Y de hecho, el libro, que tiene 16 relatos, está estructurado como si dijéramos en 4 bloques, y en cada uno de esos 4 bloques casi podríamos decir que hay un personaje que es el hilo conductor de los relatos, ¿no? Es decir, por ejemplo, los 5 primeros relatos giran en torno a un mismo personaje.
que es Ricardo Tolá. Luego, por ejemplo, hay un bloque de cuentos o de relatos que giran o cuyo personaje principal es una especie de escritor guionista que va o viaja o está por diferentes ciudades y tiene siempre el encargo de escribir una historia sobre esa ciudad, ¿no? Y el último bloque de relatos que apunta hacia el personaje de Adán Arabá, el profesor de literatura, es un grupo de relatos que tiene su origen en mi primera novela. Mi primera novela, que se publicó hace unos 20 años y que se titula Bajo el arco en ruina, presentaba una serie de personajes entrelazados. Entonces, algunos de esos personajes vuelven a aparecer en este último bloque de relatos que te estoy comentando. Y el personaje concreto de Adán Arabá, este personaje que al parecer se suicida o que cae en un puente en Valladolid, que fallece y que luego resucita, bueno, ya luego si quiere lo comentamos, es el punto hacia el cual apunta toda la historia. Entonces, es verdad que el libro tiene ese sentido ascensional. Yo quería que se pudiese leer casi como una novela, como una serie de relatos prolongados, ¿no? Y que apuntaban hacia el último. Y de ahí surgió la idea de que el título de ese relato, que era precisamente Un aire de extrañeza, que además concordaba un poco con el tono de las historias, pues fuese el último relato. Bien ha mencionado, ¿no?, que hay uno de los personajes que lo hace ir de ciudad en ciudad, Lisboa, Londres, etcétera. ¿Por qué ha elegido estas ciudades? Bueno, aquí debo de decirme que más que una elección, en la mayor parte de los casos, que esto también es una cosa que debo de comentar, la mayoría de estos relatos son encargos que me había realizado mi antiguo editor en Madrid. Entonces, por ejemplo, el relato de Lisboa o el relato de Londres son encargos literarios que me hace el editor. Entonces, yo recuerdo que cuando me surgió el primero de estos relatos, que es el de Lisboa, y me dijo el editor, ¿quieres escribir un relato para una colección sobre Lisboa? Yo le dije, sí. Entonces ya fue en ese momento cuando se me ocurrió lo del escritor guionista que anda por Lisboa siempre en busca de algo. Ese algo es una historia. Está buscando una historia porque realmente es un escritor que tiene que contar una historia y está en la ciudad en la que tiene que contar esa historia. Y en el caso de Londres pasa lo mismo. En el caso de Praga la situación es diferente, pero en realidad lo que une a todos estos relatos de estas ciudades también es un poco estar en el meollo de la cultura europea. Y casi siempre en esos relatos que forman parte del meollo de la cultura en esas ciudades, que forman parte del núcleo de Europa, siempre o casi siempre hay la evocación, he procurado crear la evocación de un escritor, ¿no? En el caso de Praga estaba claro que era Kafka, por la tradición, o en el caso de Lisboa, Pessoa. Pero es que en el caso, por ejemplo, de un relato que escribo sobre Castilla y León, un relato sobre Ávila, claro, entonces se me ocurrió, digo, aquí el personaje tiene que ser el gran historiador, no Sánchez Albornoz, ¿no?, el presidente de la República en el exilio. Entonces, lo de las ciudades tiene un poco de identidad cultural, pero también tiene un poco, hay que decirlo, forma parte de los encargos del propio editor. Lo que pasa es que yo, conforme iban surgiendo en las historias, que eso es otra cosa de la construcción del libro, yo me di cuenta, conforme iba escribiendo relatos, que había una forma de crear continuidad. Es una cosa que me interesa mucho en la literatura, la idea de crear continuidad. Entonces, aquí hay continuidad en las historias de las ciudades, pero luego está el mismo personaje en esas ciudades. Entonces, creo a través de esas ciudades una misma identidad y continuidad con el mismo personaje y además con un mismo motivo, porque da la sensación que si está el personaje, tanto si está en Praga como si está en Lisboa,
o en Ávila, o hay otro relato también, por ejemplo, que está en Nueva York. Si nos fijamos bien, es un escritor que siempre parece estar como al borde del suicidio. En Praga hay un momento en el que está digamos, en el puente, ¿no?, del río, a punto de tirarse. En Praga, esto en Praga. En el caso, por ejemplo, de Ávila, se ve al personaje que sube a la torre de San Pedro y está allí contemplando la ciudad. No se sabe muy bien por qué. En Nueva York tiene a su lado en la mesita una pistola que acaba de comprar. Es decir, todo está sugerido, pero da la sensación de que es un personaje que, al mismo tiempo que está buscando una historia en esas ciudades culturalmente muy potentes, al mismo tiempo da la sensación de que está al borde del suicidio. Yo creo que eso contribuye también un poco a ese tono que tienen todos los cuentos, que es un tono ciertamente melancólico, nostálgico y claro, muy, muy extraño, porque los personajes parece que están como suspendidos en un mundo, en una realidad que no sabe si es verdaderamente la realidad que viven los personajes. Pedro, Sí, dime. la mayoría de los personajes, como tú nos has estado diciendo, son hombres marcados por la soledad y las circunstancias. Sí. A mí me gustaría, si puedes, un poco andar más en los personajes como Tola y Adán. Y Adán Arabá, ¿no? Adán Arabá, sí. Sí, son dos personajes centrales que además son los personajes centrales, digamos, en la primera parte o en el primer bloque de relatos, en los 5 primeros relatos y en los 4 últimos relatos. Mira, en realidad los 5 primeros relatos que tienen al mismo personaje, que es Ricardo Tolá, son como una variación, son como 5 historias sobre el mismo personaje. Ricardo Tolá es, digamos, un individuo que vive en la mediocridad de una ciudad creada por un dictador, en una ciudad imaginaria creada de la nada en el año 1945, en la planicie de la Mancha, nunca se dice el lugar, ¿no? Y es un personaje que vive, digamos, como alejado de la realidad y que en un momento determinado, normalmente por las noches, se levanta para contemplar la luna, ¿no? Digamos que vive en otro mundo. Su obsesión por contemplar la luna llega a un momento que resulta desmedida. Al crecer en la ciudad, delante de su edificio, una enorme torre que le tapa por las noches la contemplación de la luna. La idea que se me ocurrió fue que este personaje hace como una especie de agujero en el techo, ¿no? Con la obsesión de contemplar mientras duerme el cielo y las estrellas, ¿no? Es ese afán por alejarse de la realidad y contemplar el cielo y las estrellas, contemplar la luna. Evidentemente, el personaje de Ricardo Tolá acaba en un manicomio, ¿no? Que es donde fallece. Entonces, sobre este personaje, un personaje ciertamente singular, muy monótono, rutinario, que vive en esta ciudad, que ya digo, en la planicie de la Mancha y que nunca se menciona, lo que he hecho a través de este personaje, digamos, son formalmente variaciones, 5 variaciones sobre el mismo relato. Pero sí que es cierto que, claro, el personaje contribuye a darle ese aire de extrañeza que tiene todo el libro. Y en cuanto al segundo de los personajes que me mencionas, que es el profesor de literatura, Adán Arabá, cuya historia aparece como repetida en 2 de los relatos de la parte final, se dice que murió en Valladolid y que cayó por uno de los puentes al Pisuerga. Nunca se dice cuál es la causa de la muerte. Se puede suponer que es un suicidio, que el profesor, al llegar a la ancianidad, ha decidido suicidarse, pero nunca se menciona en ninguno de los relatos. También se intuye en algunos de los relatos que ha tenido una historia de amor, quizá con alguna de sus alumnas de la universidad, porque hay que tener en cuenta
como ya os comento, que lo que suelo hacer es repetir personajes que van de mis novelas a los relatos o al revés. Este personaje que es Adán Arabá, que también es un personaje ciertamente singular, en un momento determinado, cuando lo sacan del río, muerto, y cuando lo van a enterrar, delante de una serie de personajes, allí mientras está sobre una estera, digamos que como resucita, no utilizo nunca en ningún momento la palabra resucitar, ¿no? Vuelve, digamos, a la vida. Claro, todos se quedan absolutamente asombrados. Entonces, Adán Arabá lo que hace es contar una historia todavía más extraña, la historia de un viaje al fin del mundo, ¿no? El fin del mundo está más allá de la frontera china, está allí en el archipiélago japonés, está obsesionado con ir al archipiélago japonés. Entonces cuento otra historia, una historia dentro de otra historia, que es el viaje de Adán Arabá al archipiélago japonés, a un templo cerca de Kioto, donde habla con un sacerdote. Es todo una especie de fábula que cuenta Adán Arabá, y una vez termina de contar la fábula, ese viaje al fin del mundo, pues sus ojos se cierran nuevamente y digamos que queda muerto definitivamente. Es un personaje, digamos, que había aparecido en mi primera novela, Bajo el arco de ruina, pero había aparecido muy tangencialmente. Se nota que había ejercido influencia sobre los personajes que pululan en la novela, ¿no? Bajo el arco en ruina. Pero yo pensé que ahí había posibilidades para desarrollar ese personaje y lo utilicé en varios cuentos. Entonces, sobre él pivota una historia, digamos, también de amor necrófilo, porque mientras está en la tumba, Adán Arabá, una vez muerto y enterrado en el cementerio de Valladolid, una misteriosa dama de más de 50 años todas las noches visita la tumba. Claro, es una historia que se conoce a través de la tradición oral porque la ha contado el sepulturero. Es una forma que tengo también de ir entrelazando unas historias con otras, ¿no? Y de situar a los personajes en una realidad ciertamente diferente, ¿no? Nunca se sabe muy bien si la realidad que están viviendo o lo que están viviendo los personajes está ocurriendo en la realidad, ¿no? Esa es la sensación que trato de transmitir, ¿no? Crear una especie de mundo entre la realidad y la ficción, en donde los personajes parecen estar como suspendidos. Muy bien, y eso es lo que nos encontraremos en Un aire de extrañeza de Pedro Amorós, en Cuaderno del Laberinto. Muchísimas gracias, Pedro, por estar en este programa y cuídate mucho. Espero que podamos en algún momento encontrarnos personalmente. Un abrazo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.